Hola a todos y todas. Bienvenidos al podcast Reflexiones Educativas, un espacio para pensar la educación desde sus bases más profundas. Hoy hablaremos sobre temas clave para nuestra formación docente. Temas como la relación entre la filosofía y la educación, la función de la epistemología, las habilidades necesarias para fomentar el pensamiento crítico en los estudiantes y los retos actuales del conocimiento. Me acompañan Álvaro Andrés Álvarez, Julián David Alvarado y quien les habla, Jenny Patricia Balvin. Somos estudiantes del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc. ¿Cómo se encuentran, compañeros? Álvaro. Hola Jenny, hola Julián, hola compañeros que hacen parte activa en este podcast. Muy bien, con muchas ganas de compartir ideas sobre estos temas tan importantes y relevantes en nuestro quehacer educativo y desde nuestro rol docente. Muchas gracias por la invitación. ¿Y Julián qué nos cuenta? Hola Jenny, gracias por la invitación. Álvaro, igualmente, muchas gracias por estar en ese espacio. Un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Creo que los temas que vamos a tratar son fundamentales para entender el papel de la educación en la sociedad actual. Así es, compañeros, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Entonces los invito para que ya empecemos a conversar, a reflexionar sobre estos temas que mencionamos anteriormente. Nuestro primer tema es la relación entre filosofía y educación. ¿Ustedes cómo entienden la relación entre filosofía y educación? ¿Por qué creen que la filosofía es importante para los docentes? Escuchemos a Álvaro. Bueno, Jenny y Juli, para empezar, debemos entender que la filosofía de la educación se enfoca en cómo concebimos el proceso educativo. Las grandes preguntas filosóficas como qué es el conocimiento o qué significa ser educado nos invita a reflexionar sobre el propósito de la educación. Para mí, definitivamente desde el rol docente, la filosofía es como el lente a través del cual podemos mirar críticamente la educación. Nos permite preguntarnos por el sentido de lo que hacemos. No solo cómo enseñamos, sino para qué enseñamos. Muy bien, Álvaro. ¿Y Julián qué opina al respecto? Y Álvaro, totalmente de acuerdo con usted. También nos ayuda a pensar el tipo de ser humano que queremos formar. La educación no es solo técnica, es también ética, es política. La filosofía nos da las herramientas para reflexionar sobre esto. Así es, compañeros. Yo definitivamente coincido con ustedes. Personalmente pienso que la filosofía me ha hecho más consciente del impacto que tiene la educación en la vida de las personas. Nos da profundidad, nos conecta con preguntas fundamentales como ¿qué significa educar? ¿Cuáles son los valores que estamos transmitiendo? Entre tantos cuestionamientos que ella nos va permitiendo. Ahora los invito, compañeros, para que reflexionemos sobre el segundo tema, función de la epistemología en la educación. ¿Cómo ven ustedes el papel de la epistemología dentro del proceso educativo? ¿Tú qué opinas, Julián? Jenny, te comento, pues la epistemología para mí nos ayuda a entender qué tipo de conocimiento estamos transmitiendo y por qué lo estamos transmitiendo. Nos permite cuestionar y seleccionar de manera más consciente los saberes que llevamos al aula y así pues podemos formar mejores seres humanos para la sociedad. Muy bien, Julián, muchísimas gracias por tu aporte. Y Álvaro, ¿qué nos puedes decir? No, yo creo que de la mano de lo que dice Julián, también nos invita a revisar cómo construimos el conocimiento, ese conocimiento al interior del aula de clase, a través de la interacción con nuestros estudiantes en esa relación enseñanza-aprendizaje.
no solo es cuestión de contenidos, sino de procesos. Cómo se valida, cómo se relaciona con otras formas de saber, cómo lo enseñamos. Exactamente, compañeros. Yo lo que veo es que la epistemología la veo como una base que nos permite enseñar con argumentos sólidos, desarrollar una mirada crítica y fomentar en los estudiantes la capacidad de cuestionar lo que reciben. Hoy, en un mundo lleno de información, para mí eso es fundamental. Bueno, compañeros, los invito ahora entonces a que dialoguemos en torno a nuestro tercer tema, habilidades del docente para el pensamiento crítico y autónomo en los estudiantes. ¿Qué habilidades creen que debe tener un docente para fomentar el pensamiento crítico y autónomo en sus estudiantes? Te escuchamos, Álvaro. Bueno, para fomentar esas habilidades, los estudiantes, los docentes debemos ser facilitadores, no solo transmisores del conocimiento. Por eso una de las habilidades claves es el uso de preguntas abiertas. Las preguntas abiertas permiten que los estudiantes exploren sus propios razonamientos, lleguen a conclusiones por su cuenta. Por ejemplo, pues en vez de estar haciendo preguntas cerradas, por ejemplo, como ¿quién fue el presidente de X o Y país? Un docente más bien, para incentivar ese pensamiento crítico, hacemos preguntas, por ejemplo, en ese sentido, ¿cómo crees que la figura de ese presidente influyó en el desarrollo de su país? Lleva a la reflexión, lleva a la crítica. Además, los docentes debemos ser modelos de pensamiento crítico. Los estudiantes, ustedes bien saben que aprenden a partir de la observación. Si un docente muestra cómo reflexionar, cómo cuestionar, cómo investigar, los estudiantes seguirán ese ejemplo. Los docentes deben demostrar cómo no aceptar las cosas sin más, sino buscar las razones, los hechos y las evidencias que respaldan las afirmaciones. Creo que una de las más importantes es la capacidad de escucha, como una habilidad que hay que fortalecer en los estudiantes. Escuchar lo que los estudiantes piensan, darles espacio para expresarse y desde ahí acompañarlos a construir argumentos y a cuestionar. Excelente tu aporte, Álvaro, muchísimas gracias. Vamos a escuchar entonces ahora a Julián, ¿qué tiene para decirnos al respecto? Sí, continuando con la pregunta que tenemos, el pensamiento crítico autónomo de los estudiantes, ¿cómo llegar a fortalecerlo? Bueno, las habilidades de un docente, sin ninguna duda, debe tener un análisis, una síntesis, una reflexión. Si el docente no tiene actitud crítica, pues difícilmente podrá implementar eso en los estudiantes, entonces no podrá enseñarla. Hay que ser coherente entre lo que decimos y lo que hacemos, y por supuesto llegaremos a generar ese pensamiento crítico y autónomo en los estudiantes. Gracias, Julián, por tu aporte. Sí, saben que sí. A mí me parece clave también fomentar el diálogo. Me gusta pensar que el aula más bien, debe ser un espacio para aprender a pensar, no solo para repetir conocimientos, la transmisión que nosotros hacemos. Y eso implica promover la curiosidad, la duda y sobre todo la autonomía intelectual. Me parece que es importante también que los estudiantes generen otras preguntas a raíz de unas preguntas que nosotros planteamos, que ellos mismos inicien como esa gestión de cuestionarse y de cuestionar a otros, cuestionar de pronto la opinión entre sus compañeros. Pienso que eso es fundamental para el desarrollo del pensamiento crítico y autónomo en los estudiantes. Bueno, compañeros, vamos entonces ahora a nuestro cuarto tema, que corresponde a los retos de la epistemología actual. Vamos a cerrar nuestro podcast con esta opinión. ¿Qué opinan de los desafíos actuales que enfrenta la epistemología en el campo educativo? Álvaro, ¿tú qué podrías responder al respecto?
Bueno, para comenzar, entendamos que la epistemología en el contexto educativo no solo se refiere a qué es el conocimiento, sino también hay que preguntarnos cómo se genera, se valida y se transmite ese conocimiento en las aulas de clase. En el pasado, la transmisión del conocimiento se veía como un proceso unidireccional, donde el docente era el principal portador del saber, era, entre comillas, el que se las sabía todas. No le damos posibilidad al estudiante para que también fuera partícipe de esa construcción del conocimiento. Pero hoy en día nos llevamos a preguntas de cómo se enfrenta la epistemología en tiempos de nuevas tecnologías y enfoques pedagógicos. Una reflexión que nos lleva a comprender y a entender las dinámicas y las necesidades que tienen nuestros estudiantes al día de hoy. Otro de los grandes retos es adaptarse a ese mundo digital. Hoy hay acceso a mucha información, pero poca formación sobre cómo interpretarla críticamente. La epistemología definitivamente puede ayudarnos a filtrar y valorar el conocimiento como debe ser. Muchas gracias, Álvaro. Totalmente de acuerdo contigo. Julián, ¿tú qué podrías agregar? Que sí, Jenny. De acuerdo con Álvaro, y quisiera agregar que otro desafío es abrirse a otros saberes. La epistemología nos invita a pensar en otras formas de saber, otras voces, especialmente en contextos diversos como los nuestros. Les quiero compartir un poco de mi experiencia y mi proceso como docente. Aproximadamente llevo 10 años como docente de zona rural. Es difícil porque hasta hace poco apenas nos instalaron la energía eléctrica en el colegio. Entonces es un tema complicado. Además, pues convergen diferentes culturas. Tenemos dentro de la misma comunidad indígenas, campesinos, afrodescendientes. Los indígenas incluso no manejan el dialecto muy bien, manejan su propia lengua, son nasayugo-hablantes. Entonces es complejo y ese es un desafío importante que tienen los docentes y la epistemología en la educación. Bueno, qué interesante, Julián, esa experiencia tuya desde lo rural y desde la diversidad en los estudiantes que tú transformas, ¿cierto? A los que tú les aportas. Yo sumaría que debemos lograr que la epistemología no solo sea un tema teórico, sino algo práctico, que transforme, como lo dije ahora, la manera en que enseñamos, desde nuestra visión, que investigamos y nos relacionamos con los estudiantes. Recordemos, compañeros, que desde el rol de docentes estamos llamados a transformar vidas. Bueno, llegamos al final de este episodio llamado Reflexiones Educativas. ¿Y qué se llevan de esta conversación para concluir, Álvaro? De antemano, muchas gracias por la invitación y poder participar de este importante podcast. Me quedo con la idea de que la educación necesita una base filosófica y epistemológica sólida para ser verdaderamente transformadora. Como docentes debemos pensar y repensar constantemente lo que hacemos. Muchas gracias. Gracias a ti, Álvaro. Vamos entonces ahora a ver cuál es la idea que se lleva Julián de este conversatorio. No, principalmente agradecerles a ustedes dos por la invitación a este podcast, por hacer parte de esta experiencia, y pues yo destaco la importancia del pensamiento crítico. No basta con enseñar contenidos, tenemos que enseñar a pensar, cuestionar, a actuar con responsabilidad, y eso empieza por nosotros mismos en nuestra labor diaria como docentes. Muchas gracias. Bueno, a ustedes muchísimas gracias. Yo me quedo con el valor del diálogo. Este espacio es una muestra de que cuando compartimos nuestras ideas podemos construir una visión más completa y profunda de la educación. Gracias por acompañarnos, compañeros, y hasta la próxima.